canción que cada vez que suena se me rompe el corazón, que cada vez que pienso en él siento Imagen en directo desde la Plaza del Pilar de Zaragoza, una plaza abarrotada. Son miles de personas las que han venido hasta aquí esta noche para dar la bienvenida al Año Nuevo en directo desde Aragón TV. La plaza se viene muy arriba y nuestra intención es que esta noche en sus casas también disfruten de despedir al año 2024 y dar la bienvenida al Año Nuevo junto a nosotros. Muy buenas noches. Estamos en directo en Aragón TV y obviamente no estoy sola, estoy más que bien acompañada con Miki Nadal. A ver, Miki Nadal. ¿Qué tal? Alma de cántaro, hace frío. ¿Qué haces comiéndote un helado? Esto no es frío para uno de Zaragoza. Pues fíjate, para uno de Aragón, no, ni de Huesca ni de Teruel. Aquí estoy comiendo un helado que están del tiempo ahora mismo. Están buenísimos. Casi. Bueno, Juanjo Bona, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Blanca Liso, buenas noches, Miki Nadal. Buenas noches, Juanjo. Buenas noches a todo el mundo. Buenas noches. Bueno, qué maravilla. Eso digo yo, ¿eh? Buenas noches, Zaragoza. Buenas noches, Aragón. Bueno, Wow. y buenas noches, Blanca, blanquísima. Estás Reina. espectacular. Brillas como una estrella, como una centella, como una supernova. De verdad que me deslumbras. Estás muy guapa. Ya, no, a ver, ya, muy bien, te lo agradezco un montón. La verdad que estoy guapa, esto es así, Muy yo me guapa. siento muy bella esta noche, pero tú también, Miki, estás Bueno, tampoco exageres. arrebatador, yo diría. Bastante hecho con entrar en el traje esta noche porque me he puesto estas navidades. Madre mía. Oye, tú estás perfecto también, Juanjo, guapísimo. ¿Y nervioso? Porque son tus primeras campanadas en Aragón TV. Hombre, nervioso estoy, un poco nervioso estoy. Pero bueno, esto es un sueño para mí. ¿Tú te acuerdas cuando en J. Niño te decía que estar dando las campanadas aquí en la Plaza del Pilar? También contigo, Miki, pero juntos para mí sería un sueño y hoy estoy aquí, o sea que... Nunca lo voy a olvidar, Juanjo, me acuerdo perfectamente. Eso era premonitorio, ¿eh? Qué bonito, la verdad No, que fuerte. fue precioso, sí. Yo no me lo creo. Tú no puedes estar nervioso, Juanjo. No puedes porque tú ya estás acostumbrado a actuar delante de multitudes. Es más, hace 3 meses, poco más de 3 meses, estabas ahí en el balcón del ayuntamiento dando saltos y dando el pregón de las fiestas del Pilar. Cuidado, que eso es muy importante. Sí, Eso es lo muy es. importante, eso fue súper fuerte, fue increíble. Pero esto es otra cosa, aquí hay muchísima responsabilidad y nada, espero hacerlo lo mejor posible, voy a darlo todo, espero no meter la gamba, No, hombre, no. pero bueno, la que aquí tiene experiencia y buena eres tú, Blanca. Esta es tu 6ª vez Sí. dando las campanadas. 6 campanadas ya, ¿qué te parece? 6 campanas son Sí. muchas. ¿Para qué tanto, Blanca? Eso digo yo, pero que me gusta mucho, que para mí también es un sueño cumplido estar aquí dando las campanadas, pero estaba pensando yo, años de ensueño, el 2024 de Juanjo Bona, porque te han pasado tantas cosas, yo no sé si realmente quieres que empiece el año 25 o nos quedamos en el 24, te han pasado cosas muy bonitas. Vamos a cambiar de año porque toca, pero es verdad que para mí 2024 ha sido el año que me ha cambiado la vida. Sí. Un año increíble que bueno, pues he vivido cosas que todavía no soy consciente, pero nada, con ganas de 2025, de todo lo que viene y sobre todo de la gira que voy a poder cantar en solitario aquí en Zaragoza, en el Teatro Principal, el 31 de marzo y 1 de abril. Sí. Y es de lo que más ganas tengo, la verdad. Y yo tengo entradas, que voy a estar en primer fila, ¡Ole! Juanjo, ahí con mi pancarta de ¿Cómo que tienes Juanjista. entrada? ¿Cómo Claro que tienes entrada? sí. Pues yo no he conseguido, si Ah. ya no hay. Ah. No te preocupes. Ya hablaremos tú y yo más adelante de eso. Por Eso está cierto, hecho. llamadme observador, pero no os habéis fijado en un detalle. Yo me llamo Nadal, que quiere decir Navidad. ¿Sí? Y Bona, Juanjo Bona. Bona Nadal, Buenísimo. buena Navidad. Y tú eres Blanca, Blanca Nadal, Blanca Navidad, Bona. Buena, Blanca Nadal. Está todo unido, ¿os habéis fijado? Blanca, Bona, Navidad, es precioso, pero escúchame, El salen destino. 3 y somos 4 esta noche. ¿Quién es el otro? ¿Falta uno? ¿Quién falta? El protagonista Si no de esta cabemos. noche. ¿Quién es? Ya está en su sitio. Está colocadico, vamos, el reloj del ayuntamiento en la Plaza del Pilar. Decidle hola. que lo ¡Hola, tenemos ahí. reloj! ¡Hola, ¡Hola, reloj! Está Mira qué guapo bonito el está. reloj, está guapo, todo guapo. Guapísimo, guapérrimo, y no lo vamos a perder de vista en toda la noche porque estamos muy pendientes de qué es lo que va a pasar cuando lleguen las 12 de la noche. Se lo vamos a contar con detalle y además, mira, aquí lo tenemos en este ladito de su televisor y lo van a poder estar viendo para no perder ni un solo detalle. Oye, llamadme observador, pero desde que estamos aquí está en medio esta palanca que yo no sé para qué sirve, Juanjo, ¿para qué es? Yo no tengo ni idea. Yo sí lo sé. Ah, ¿tú lo sabes? Sí, lo sé. Pues cuéntanoslo, ¿para qué? No os lo voy a contar todavía. Voy a hacer una cosa que me gusta Vaya. mucho.
Os lo voy a contar después de la publicidad. ¿Para qué sirve esta palanca mágica? Y un montón de sorpresitas que os hemos preparado. Eso sí, después de unos minutos volvemos aquí en Aragón TV en directo desde la Plaza del Pilar para dar la bienvenida al 2025. ¡Ni se muevan! ¡No os vayáis! Como lo hace la reina. Año nuevo con música aragonesa. En un show lleno de espectáculo para todos. Bienvenido 25. Esta noche en Aragón TV. Por muchas vueltas que le damos, no se nos ocurre un plan mejor para Año Nuevo. Intentar hacer feliz a la gente es un premio. Va a quedar para la historia. No se puede explicar, es una cosa que se vive. Mañana descubrimos al ganador de Extraordinarios Pasión por el Circo en Aragón TV. Empezamos el 2025 en casa y queremos que sea con victoria. ¿Será el comienzo de otro año histórico? Este sábado, Liga Femenina Endesa, Casa de Mont Zaragoza, Juventud Badalona, en Aragón TV. Gran concierto de Año Nuevo. Mañana en Aragón TV. Ellos lo tienen muy difícil para elegir, pero tú no. ¿Preparados para lo que nos va a deparar la noche? El mejor plan para la noche de Reyes ¿Has entendido algo? es la gran final de Jocal en Zagales en Aragón TV. Hoy me siento bien, deliciosamente bien. Último capítulo de la temporada de Tenía que ser de aquí. Pau Donés. Este jueves en Aragón TV. ¿Estos días has tenido suficiente con los canapés, el ternasco y los polvorones? Tranquilo, porque a partir de ahora vas a cenar sopa todas las noches. Sí. Estas fiestas, Aragón TV y los Reyes Magos tienen el mejor regalo para ti. 5 noches a la semana de Sopa de Letras. A partir del 6 de enero, Sopa de Letras amplía su emisión. Con Miki Nadal al frente. Llegan más diversión, más emoción y, por supuesto, más premios. No lo olvides, a partir del 6 de enero, de lunes a viernes, a las 21:50, Sopa de Letras, en Aragón TV. La ilusión toma las calles de Aragón. Llega el gran día para los reyes de la casa. Este domingo, en directo, desde las 3 provincias aragonesas, especial Cabalgata de Reyes. Cada día es un regalo en Aragón TV. Ya sabes que si está Adriana, hay fiesta. Celebra el Año Nuevo con música aragonesa en un show lleno de espectáculo para todos. Bienvenido 25. Esta noche en Aragón TV. Por muchas vueltas que le damos, no se nos ocurre un plan mejor para Año Nuevo. Intentar hacer feliz a la gente es un premio. Va a quedar para la historia. No se puede explicar, es una cosa que se vive. Mañana descubrimos al ganador de Extraordinarios Pasión por el Circo en Aragón TV. Empezamos el 2025 en casa y queremos que sea con victoria. ¿Será el comienzo de otro año histórico? Este sábado, Liga Femenina Endesa, Casa de Mont Zaragoza, Juventud Badalona, en Aragón TV. Gran concierto de Año Nuevo. Mañana en Aragón TV. El mejor plan para la noche de Reyes ¿Has entendido algo? es la gran final de Jocal en Zagales en Aragón TV. Ya sabes que si está Adriana, hay fiesta. Celebra el Año Nuevo con música aragonesa en un show lleno de espectáculo para todos. Bienvenido 25. Esta noche en Aragón TV.
por muchas vueltas que le damos, no se nos ocurre un plan mejor para Año Nuevo. Intentar hacer feliz a la gente es un premio. Va a quedar para la historia. No se puede explicar, es una cosa que se vive. Mañana descubrimos al ganador de Extraordinarios Pasión por el Circo en Aragón TV. Empezamos el 2025 en casa y queremos que sea con victoria. ¿Será el comienzo de otro año histórico? Este sábado, Liga Femenina Endesa, Casademont Zaragoza, Juventud Badalona, en Aragón TV. Gran concierto de Año Nuevo. Mañana en... ¿Cómo está la Plaza del Pilar? ¿Cómo está la Plaza del Pilar? ¡Qué maravilla! ¡Hola Zaragoza! ¡Hola Aragón! ¡Hola Zaragoza! ¡Hola Aragón! ¡Hola Zaragoza! ¡Qué maravilla! ¡Qué ambientazo, eh! Ambientazo, sí, sí. ¡Qué maravilla! Está precioso esto. Sí. Oye, ¿Qué? mira la gente, mira. Entrando en calor, aquí no hace frío, ¿eh? 1 grado pone que marca en el termómetro. Demasiado. Nada. no el pasa calorcito nada. que tenemos aquí en la plaza No hay es frío. espectacular. No hay Bueno, frío. pero espérate que no me he olvidado de lo que antes nos tenías que contar. ¿Para qué sirve esta palanca, Blanca? Es bonita, ¿verdad? Eso es. ¿Queréis saber para qué Cuéntanos. sirve? Claro. Venga, Y es que no sé si estáis preparados. Sí, seguro que sí. ¿Sí? Sí. venga. Esta palanca, venga, arranca una máquina del tiempo. No me digas. ¡Boom! Una ¿Cómo te auténtica quedas? time machine, ¿qué se dice? Una Me time machine. encanta, ¿le puedo dar Sí. ya? No puedes darle todavía porque hay que decirle, no sé, a qué época, a qué momento, a qué año quieres que nos lleve. Ya lo sé, ya lo sé. Mira, ya que has dicho que has estado 6 veces, esta es la 6ª vez que das Sí. las campanadas, ¿por qué no vemos la primera vez que las viste? ¿En Me serio? encantaría, sí. ¡Ay, qué Vamos. bonito! Me lo Vale, perdí. bueno, vamos a ver, claro que sí le das, Juanjo. A ver, esto pesta, venga, yo ¿eh? te ayudo. Meca. Hacia adelante y ahí está. A ver, Oh, mira. Mírala. Pues estás con Luis La Rodera. Claro. Bueno, un abrazo a Luisico que está ahí, mira, con una campanica. Qué Ay, majo, estaba Luis. nerviosa, Estaba ¿eh? guapísima. ¿Qué hace? ¿Qué Imagínate. es eso, Blanca? ¿Un cencerro? Madre mía. No me acuerdo, imagino cosas del guionista, ya sabes, lo que te escriben, pues lo dices y lo defiendes como puedes. Pues ahí con mi cencerro dándole, muy ¿Y en bien. la cabeza qué llevas esto que cuelgas y detrás qué es? A ver, Miki, eso se llama peinado. Ah, un peinado. Se llama peinado, es un look. Entonces, mira, me lo has dejado en bandeja para darle un besazo enorme a las jefas de estilismo, a Cristina y a Raquel y a todo ese equipo que cada año me ponen guapísima. Yo me siento aquí como una reina y eso es muy importante, ¿eh? Hombre, Pero ojalá cada- tener ese pelazo. Sí, Miki. pero cada año cambiar de peinado. Claro que sí. Pues se me ha ocurrido una cosa, ¿por qué no utilizamos la máquina del tiempo y ahora lo que vemos es pues todos los peinados que has tenido y así nos echamos no, así. Hombre, no. Bueno, elegimos el más espectacular, ¿vale? Eso sí. Venga, dale. Venga, Yo creo dale. que esto también tiene un componente Venga. mágico. Vamos a Dale ver, ahí Blanca. que nos lo va a permitir. Dale y vuelve. A ver, a ver. Bueno, esto ya lo hemos visto. Sí. Toma. Mira. ¡Mírala! Ahí está, Blanca multiplicada Eso es por la 5. experiencia. Oye, estoy muy mona, ¿eh? Sí. ¿Cuál te gusta más, Juanjo? A mí, mi favorito, sin duda, el de 2021. O sea, es que me encantas, Blanca. Muy Frozen, ¿no? Muy Frozen. Estaba muy guapa, La gracias. ensaimada del Pero sí. 2022 no está mal tampoco, ¿eh? Oye, que eso es un moño, que era tendencia en el momento y apostamos un poco por seguir las modas. Y en el 2023 que llevas encima un castor, ¿de dónde lo sacaste? ¿De un ribazo del Ebro? ¿De dónde has sacado eso? Miki Nadal. Que yo también sé jugar a esto de las palanquitas, ¿eh? Del tiempo. ¿Tú sabías que Miki Qué Nadal ribazo. dio las primeras campanadas de la historia de Aragón TV? No me digas. Sí. ¿Sí? Fue emocionante, una noche espectacular, lo hicimos tan bien. ¿Quieres ¿Cuántas verlo? veces? Vamos a verlo, vamos Hombre, a me verlo. encantaría. A ver, Dale. ¿cómo estabas tú? Dale. Dale a la palanquita. Mira. Ahí estoy. Oye, Miki, ¿Qué? ese año no sé, ¿cuántas campanadas hubo? Porque Vale. 1, 2, ¿cuántas? No me lo recuerdes, es verdad, no sé cuántas dimos, 14, 15, hubo una cosa muy loca aquí. Pero en fin, ya te lo contaré. Nos hicimos virales y todo, y Sí. no me gustó. No. Pero en fin, estoy con Sonia Villalba, un besito también a Sonia Villalba, que también nos estará viendo, seguro. Seguro que Madre sí. mía, si parecías un maniquí. Un maniquí, es que estaba muy elegante, ¿verdad? No. Lo digo por lo tieso que estabas, si pareces de plástico, Miki. Pero vamos a ver. Hoy pero lo que le ha mira, dicho. Lo que me ha dicho a mí el chaval el millennial, pero tú habías nacido en ese año. ¿Cuántos Pues años? claro que había nacido, tenía 3 años yo en 2006. Fíjate, 3 Boomer, años. eres un boomer. Boomer no, Oye. generación X. Oye, allá Perdón, paz. 2006. Yo tengo una máquina del tiempo aquí y yo quiero ver a Juanjo con 3 añitos. Ah, sí, vamos a ver. A ver cómo estaba yo. Vamos a darle. Va.
bueno! ¡Ay, qué cosita! ¡Ay, qué pocholada, Juanjito, con 3 años! ¿Y esta foto qué? Qué cosa Pues esta más foto mona. nada, en Navidad, en Magallón, imagino yo. Y para mí la Nochevieja en Magallón sin duda me lleva a la peña de mis padres, que yo nací en noviembre y en diciembre ya me tenían dando vueltas alrededor de la mesa, haciendo chacachá los de la peña de mis padres, con el chupete untado en cava y así... Mira, así he salido. Bueno. Un poco precoz a lo mejor, pero vamos a hablar de primeras veces, porque yo no sé si sabes, Miki, que la primera aparición de Juanjo en Aragón TV no fue Hot Talent, que es lo que yo creo que piensa todo el mundo, fue otro programa. Fue otro programa que fue 3 minutos, un programa veraniego que, bueno... Que vamos a verlo, ¿no? Esto no me hace mucha gracia Yo quiero pero- verlo, dale a la palanca. va. Dale, ya le doy yo, ya le doy Esto yo. no me gusta a mí. ¡Raca! Anybody finds me somebody to love. Somebody to love. Oye, ¿cuántos años tenías aquí? Pues mira, que tenía 15 años, que no hace tanto realmente, ¿eh? Pero en el rótulo me pusieron que tenía 11 años y claro, todo el mundo flipaba porque no se lo quería nadie que tenía 11 años. Y me lo pasé muy bien, la verdad. Hacía mucho calor en la caja esta que habéis de ver. Sí. Pero bueno, Cantas muy bien, el Chombari chulo. el chumbare. Chumbari, apunta maneras ya, apunta maneras. Esta canción chico. me hizo entrar a Operación Triunfo, por cierto. ¿Ah, sí? Chumbare chulo, de Queen. Qué bonita, qué Un bonita. beso a Freddie Mercury ahí donde esté también. Oye, que estaba pensando yo que aprovechando que tenemos aquí la palanca de la máquina del tiempo, ¿por qué no viajamos al futuro y vemos cómo serían unas posibles campanadas en 2050? Dentro de 25 años, a ver cómo nos encontramos. ¿Os Con apetece? nosotros. No. Sí, nosotros 3, seguramente estaríamos. Yo no quiero seré ver Richard eso. Gere, guapo, guapo. Sí, Yo sí que quiero ver Venga, esto. dale a ver. ¿seguro? Dale. Dale a ver. A ver, A ver, Verás, ya verás, verás. ya verás. ¡Ay! Madre ¿Quién mía, ha sido? amor ¿Quién ha hermoso. sido? ¿Quién ha hecho? Esto no puede ser el futuro. Esto es lo que me esperan. Prefiero la muerte. Ahora Pero quieres un vamos a ver. castor, ¿eh? Para la cabeza. Si parezco Ramón García Calvo y gordo. Madre. Oye, esto por favor, compañeros, quitadlo. Lo que no hay derecho es Juanjo. 25 años después ya estás igual. Si parece un vampiro Eso de no estos de vale. Crepúsculo. ¿Qué pasa, chaval? Tú no... No, lo que pasa es que tengo buenos genes. Ya. Y el aire, el cierzo de aquí que hace mucho frío y se hincha la piel. El aire de Magallón será. Y mi skincare. Claro. Mi skincare que me hago todos los días. Oye, mira, tanto skincare. Yo creo que las miles de personas que han venido hoy a la Plaza del Pilar, las miles de personas que nos están viendo desde casa, desde todo el mundo, quieren que esta noche cantes algo, Está aquí el Juanjo. público Mira. rugiendo. Míralos. Las miles de ¿Queréis que personas. cante Juanjo? Hombre, Lo has dicho. y es que Las escúchame, es que ves que cante Miki una jota, y aunque solo sea Yo por me respeto animo, a la ¿eh? jota, ¿sí? Yo me Mira. animo. A ver, no. Mira. Quisiera... Vale. No. No. La No. gente lo que quiere aquí hoy es comerse las uvas a la hora que nos toca. Eso es verdad. Así que yo hoy vine de presentador ¿Sí? y lo voy a dejar ahí. No confirmo nada, pero por favor, por mis nervios y mi falta de experiencia, vamos a lo que estamos. Cantará, cantará. Lo vamos a dejar ahí en alto, pero que nadie se preocupe, porque esta noche en Jota vamos a tener Hombre. Jota de la buena, porque Viva cuando la- acabe este programa especial Campanadas, nos vamos a ir directos hasta el plató de Aragón TV con una gala especial, la gala Bienvenido 2025, así que vámonos ya hasta ahí con Adriana Benia. Muy buenas noches. Juanjo, Blanca, Miki. Aquí lo tenemos todo listo para darle la bienvenida a 2025 a lo grande. Ahora estamos a lo que estamos. Viéndoos nerviosos, emocionados, con las uvas en la mano, el cava preparado para brindar y muy atentos a las campanadas. Y luego todos corriendo porque empieza la fiesta y va a ser buena, ¿eh? Han venido unos artistas increíbles, lo mejor de lo mejor. Vamos a disfrutar con folclore, jotas, salsa, rondaderas, pop, baile. La noche va a ser larga, así que ya sabéis, después de las campanadas, ¡bienvenido 2025! Qué guapa. Está guapísima Adriana Benia, con las lentejuelas. Lentejuelas, que es lo que cena la gente en Italia esta noche. Lentejuelas. Oye, un tendría beso a mal. Adriana y otro para Luna, su niña, y a Sergio. Y para todos. Y bueno, súper bien acompañada que está, porque allí va a estar con joteros de la tierra como Beatriz Bernard, Roberto Ciria, el grupo de Jotas de Aragón y Modelo, que me encantan. Son lo más. Modelo, son buenísimos y los joteros, bueno, es que va a ser espectacular, de verdad. Eso, que se note ahí. Oye, por cierto, este año es súper importante para Aragón TV y lo tengo que decir. Y además quiero que nos quede muy bonito, porque atención,
Este año, Aragón TV ha hecho la mejor audiencia de su historia, los mejores datos de audiencia de sus 18 años. Bueno, ¡Bravo! ¡Bravo! bravísimo. Esto hay que celebrarlo. ¡Bravo, bravo! Y muy orgullosos también de Aragón Noticias, que es el informativo con mayor cuota de audiencia de España. De España. Y Aquí y Ahora, el magazine informativo con mayor cuota de audiencia. De España. Y Atrápame si puedes, Qué barbaridad. el concurso con mejor cuota de audiencia. Cuidado. De España. Y El campo es nuestro, la opción de entretenimiento preferida por todos los aragoneses. Y toda España. Y todos los españoles también, por supuesto. ¿Sabéis Es un por qué programón. es todo esto? Porque tenemos la mejor audiencia Eso es así. de España. Eso es así, eso es una maravilla, la De verdad España que sí. y de todo el mundo y de todos los sitios que yo, si me lo permitís, Sí. quiero mandarles un saludo muy fuerte y un beso a toda la gente que nos ve a través de sus pantallas, de ordenadores, móviles, tabletas, a través de streaming y que están ahí viéndonos desde todo el mundo, que me consta que hay aragoneses en todos los países de todo el mundo y también gente que no es de Aragón que nos está viendo ahora mismo y os mando un beso enorme, gracias. Besos para Hombre, todos ellos. Mi suegra me está viendo desde Alicante. fíjate. Oye, no Mis está nada padres de mal, Nueva ¿eh? York. Oye, y además hoy quiero compartir un deseo que tenemos todos los trabajadores de esta casa de Aragón TV y es el de volver a ver muy pronto a un compañero. Tenemos muchísimas ganas de volver a verle por los pasillos de la tele, volver a verle en los platós. Estamos esperándole con los brazos abiertos. Es él. Now he's thinking about me every night. Oh, is it that sweet I get so? Say you can't sleep, baby, I know. Does that mean it's the soul? Move it up, down, left, right, oh. Switch it up like Nintendo. Say you can't sleep, baby, I know. Does that mean it's the soul? I can't relate to desperation. Yo lo he hecho bien. Que sí, José Manuel Salguero, que tú lo haces todo muy bien y por eso te estamos esperando ya en Aragón TV con los brazos abiertos, que te echamos muchísimo de menos. Y me vais a permitir que le diga también a Maite, nuestra compañera de estilismo, que la estamos esperando así, corazón, con los brazos abiertos también, que te echamos muchísimo de menos. Bueno, y ya no queda nada, ya se acerca el momento más importante de la noche, el momento que estamos esperando, el momento de recordar cuándo son las 12 campanadas, que hay que tomar 12 uvas, que hay que abrir la boca para comerse las uvas, porque si no, no entran. Pero vamos, que todo esto lo vamos a explicar muy bien para que quede muy clarito, como todos los años. Pero Sí. será dentro de nada, porque nos vamos a publicidad. 4 anuncios, los podéis contar, ya veréis cómo no miento. 4. Volvemos enseguida. Esperamos. ¡Vámonos! ¡Vámonos! En casa. Y queremos que sea con victoria. ¿Será el comienzo de otro año histórico? Este sábado, Liga Femenina Endesa, Casa de Mont Zaragoza, Juventud Badalona, en Aragón TV. Gran concierto de Año Nuevo. Mañana en Aragón TV. Ellos lo tienen muy difícil para elegir, pero tú no. ¿Preparados para lo que nos va a deparar la noche? El mejor plan para la noche de Reyes ¿Has entendido algo? es la gran final de Jocal en Zagales, en Aragón TV. Hoy me siento bien, deliciosamente bien. Último capítulo de la temporada de Tenía que ser de aquí. Pau Donés. Este jueves en Aragón TV. ¿Estos días has tenido suficiente con los canapés, el ternasco y los polvorones? Tranquilo, porque a partir de ahora vas a cenar sopa todas las noches. Sí. Estas fiestas, Aragón TV y los Reyes Magos tienen el mejor regalo para ti. 5 noches a la semana de Sopa de Letras. A partir del 6 de enero, Sopa de Letras amplía su emisión. Con Miki Nadal al frente.
llegan más diversión, más emoción y, por supuesto, más premios. No lo olvides, a partir del 6 de enero, de lunes a viernes, a las 21:50, Sopa de Letras, en Aragón TV. Seguimos en directo en Aragón TV desde la Plaza del Pilar de Zaragoza para dar todos juntos la bienvenida al 2025 con alegría, con buen rollo, con risas y con ilusión, que es lo que necesitamos para que este año sea extraordinario. Mira, la gente está viniéndose muy arriba y es que queda ya muy poquito, para que lleguen las 12 de la noche. Hola, hola. Qué bien está la plaza. Oye, claro que sí. Y en este momento de la noche, ¿has visto a alguien? A Felipe. Felipe. ¿Tu amigo Felipe? Sí, lo he visto. Oye, Miki, este momento de la noche es el típico momento ya de pensar en lo que ha dado de sí el año que dejamos atrás. El tuyo ha sido increíble porque has vuelto a ser papá. He vuelto a ser papá otra vez por triplicado. Otra niña. Por cierto, voy a mandarles un besito a mis 4 chicas. A Carmen, a Galatea, a Ángela y a Elena. Os quiero mucho. Un besote para ellas. Por cierto, tú de chicas en casa también sabes, Hombre, tengo 2 soles en casa, mis niñas, Emilia y Vera. Estoy segura que ahora mismo me están viendo y están súper orgullosas de su mamá. Así que un besito para ellas, para mi chico y para toda mi familia. Un beso también a todas mis... Yo no tengo hijas, pero voy a dar un beso a todas mis amigas, a todas mis tías y a toda la gente... A toda la gente que claro que sí. ¡Viva Magallón! ¡Viva Magallón! Sí. ¡Viva! Oye, Miki, porque tú cuando no das las campanadas, ¿cómo pasas este día? A ver, yo las vacaciones de Navidad o las paso comiendo o haciendo la digestión. No doy para más. No hay más. No hay más. Y tú, Juanjo, porque algo me dice que mucho por casa no paras en Nochevieja. Yo iba a decir que comiendo también bastante, la verdad. Pero no, o sea, en mi pueblo, como te decía, yo donde más he disfrutado y donde más disfrutan es en la peña de mis padres, la peña Machaclau. Machaclau. A los que les mando un beso que nos estarán viendo, espero. Y ahí lo solía pasar yo antes, sí. Eso del Machaclau me suena a mí, pero no estoy segura de qué es. ¿Qué es? Pues el Machaclau es mi bebida favorita y la que llevo por allá de donde voy y me la enseñaron mis padres con sus amigos en la peña. Y es un chupito que se hace en un vaso de cuadros, de café de estos que tienen cuadricos abajo y lleva tequila, tónica y limón y se le da un golpe y te lo bebes todo de trago y esto pues te hace la digestión y yo se lo he enseñado a todos, a mis compañeros de Operación Triunfo en la gira, lo hicimos aquí. Vamos, mano de santo. Machaclau para todos. Aquí. Hombre, luego nos tomamos uno. Luego. Oye, que también para que todos lo pasemos muy bien, esta noche no nos podemos olvidar de todos aquellos que están trabajando muy duro, como por ejemplo las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, los bomberos, la policía local, el personal sanitario, todos también los que nos están viendo desde los hospitales, un beso gigante para ellos. Yo quiero mandar un especial saludo también a todos los voluntarios del Ayuntamiento de Zaragoza, que este año yo soy su padrino y estoy muy orgulloso de ellos. Y están aquí trabajando desinteresadamente como lo hacen siempre. Pues también padrino. También padrino y voluntarioso. Gracias a todos. Sois los mejores. Pues sí. Sois los mejores. Bueno, chicos, ha llegado el momento. A ver. Vamos a explicar el protocolo de las campanadas para que nadie se pierda. ¿Cómo me gusta esto? ¿Estamos preparados? Atentos todos, por favor. Vamos allá. Fíjense, cuando apenas queden unos segundos para que las manecillas del reloj del ayuntamiento den las 12 de la noche, escucharemos el carrillón. Y el carrillón suena tal que así, Juanjo Bona. Voy a hacer un homenaje a Isabel Pantoja, que lo hizo. A ver. Tilín, tilín, tilín. No, va a hacerlo bien. Va a hacerlo jotero. Jotero. Talán, 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 talán. ¡Ole! ¡Qué carrillón más entonado tenemos! Pues después del carrillón sonarán los cuartos, que son 4 y suenan tal que así. Me ha dado envidia y yo voy a también homenajear a Isabel Pantoja. Ay. Los cuartos suenan así. ¡Kiko! Nadie se come las uvas todavía, ¿eh? Segundo cuarto. ¡Kiko! ¡Ay, Kiko! Tercer cuarto, las uvas todavía ni las hemos tocado. ¡Ay, Kiko! ¡Kiko! Las uvas quitas en el platito y cuarto. ¡Kiko! ¡Ole! Y después de los 4 cuartos llegan las 12 campanadas. Estas, Miki, ya puedes ir calentando el pecho porque son emblemáticas, potentes, son muy reconocibles y son así. Gorda. Primera campanada. ¡Don! ¡Wow! Primera uva a la boca. Segunda campanada. ¡Don! Segunda uva a la boca. Y así. Y así hasta 12. 12. Sí, por favor. Hasta 12, Miki, por favor, ¿eh? Sí, avisadme cuando lleguemos a 12 porque yo soy capaz de seguir contando y no paro, que ya me ha pasado alguna Vale. vez. Nadie Y se va a vez- liar. Esta vez el viral tiene que ser
Juanjo, después de cantarnos una canción después de las uvas. Y dale, perico. Que tienes que cantar, A Juanjo. ver, que no queremos que nadie se pierda. Ya veremos si canta, yo creo que le podemos convencer. Pero que nadie se preocupe, porque en la pantalla de su televisor van a ver el reloj del ayuntamiento y con cada campanada se va a iluminar el número correspondiente. Esto lo hacemos porque hay mucho jaleo en casa, hay que estar atento y también pensando en las personas con problemas de audición. Así que yo creo Pasaron las uvas, ¿no? que ya lo tenemos Las todo. uvas. Están preciosas, ¿eh? Vamos a Están ver preciosas. las uvas. Mirad lo que nos ha Nada, preparado. Esta es Miki, la nada. tuya, Miki. Yo no voy a comer uvas este año, yo me voy a Esto comer un empieza. helado. ¿Tú te vas a comer un helado, de verdad? Bona, sí, yo me voy a Bueno, comer un chicos, helado, ¿eh? ¡Vamos! ¿Estamos preparados? ¡Qué fuerte! El carrillón. El carrillón. Ahí va mi helado. Yo ya tengo el helado, ¿eh? Un cuarto. Dos cuartos. ¿Tres? Cuartos. Chicos, qué fuerte. Te cabro. 4 cuartos. Ya. Anda, que no las has pelado. Vamos allá. ¡Feliz 2025! Sopa de Letras, en Aragón TV. La ilusión toma las calles de Aragón. Llega el gran día para los reyes de la casa. Este domingo, en directo, desde las 3 provincias aragonesas, especial Cabalgata de Reyes. Cada día es un regalo en Aragón TV. Ya sabes que si está Adriana, hay fiesta. Celebra el año nuevo con música aragonesa en un show lleno de espectáculo para todos. Bienvenido 25. Esta noche en Aragón TV. Por muchas vueltas que le damos, no se nos ocurre un plan mejor para Año Nuevo. Intentar hacer feliz a la gente es un premio. Va a quedar para la historia. No se puede explicar, es una cosa que se vive. Mañana descubrimos al ganador de Extraordinarios Pasión por el Circo en Aragón TV. Empezamos el 2025 en casa y queremos que sea con victoria. ¿Será el comienzo de otro año histórico? Este sábado, Liga Femenina Endesa, Casa de Mont Zaragoza, Juventud Badalona, en Aragón TV. Aló, bebé, ¿cómo te va? Tu recuerdo no se va. Dime si es solo para hablar o si te paso a buscar. Para tirar los asientos para atrás, para que empañemos las ventanas, para que me digas que te quedas, que mi número no lo olvidas. Para tirar los asientos para atrás, para que empañemos las ventanas, para que me digas que te quedas, que mi número no lo olvidas. Son las 2 de la mañana y no sé dónde estás. Dejemos tanto drama. Quiero a nadie más. Yo ya habría borrado tu celular. Yo empecé a tomar. Quiero tomar.
mano de Alcampo para desearles un 2025 lleno de ilusión. Eso es, que no nos falte la ilusión. ¡Feliz 2025! ¡Un beso! ¡Feliz 2025, Juanjo! ¡Feliz año nuevo! ¡Vamos a brindar! ¡Feliz 2025! Mucha felicidad para todo el mundo, que estén muy felices, que se cumplan todos vuestros deseos. Y mucho amor, Miki, mucho amor y mucha salud y mucho de todo. Que el 2025 nos traiga todo bueno. ¡Madre mía! Oye, Miki, 2025, Sí. ¿tú qué quieres? ¿Qué se te viene a la cabeza? Yo lo tengo que decir ya, y es que el deseo que tenía ya se me ha cumplido, porque ya está confirmado a partir del 6 de enero. De lunes a viernes habrá sopa de letras. De lunes a viernes a las 10 de la 10 os espero a todos en sopa de letras. Nos lo vamos a pasar muy bien. Vamos a repartir mucho dinero. Vamos a encontrar muchas palabras. Y vamos a disfrutar en Aragón TV. Mira, mejor. Todas las noches cenando con Miki Nadal. Eso me parece una fantasía absoluta. Sopita para todos. Sopita para todos. Y para Juanjo Bona, ¿qué le trae el año nuevo? Pues para mí me trae muchísima música. Vendrá el disco a principios de año y después comenzará la gira y pues espero que salga mucha más música, más canciones, más cosas como esta que me hace súper feliz. ¡Y mucho fuego! ¿Sabes lo que desea la masa? La masa ruge porque quiere que cante. ¡Canta! ¡Cántanos! La masa, lo que quiere saber Blanca es ¿cuándo vuelve Jotales? Bueno, pues si estos fuegos artificiales me dejan, os cuento. Jotalen, tenemos la gran final de Jotalen Zagales este sábado 5 de enero a las 9:30 de la noche. Una fantasía. Con nuestros Zagales. Ahora. Ahí estamos, que son una maravilla, que lo hacen fenomenal todos y que vamos a pasar una noche mágica. Y además, atención, porque el casting de la 4ª temporada de Jotalen, Miki, por si te quieres apuntar, No creo. ya está. A los Zagales no, desde luego. Pero bueno, a los adulticos sí. Toda la información en la web de Aragón TV y en las redes sociales de Jotalen, que se tiene que apuntar al casting de Jotalen, que miren Juanjo Apuntaros. Bona hasta dónde ha Si llegado. cantáis Jota, si no cantáis Jota, hagáis lo que hagáis, por si acaso, apuntaos. El mejor Oye, una programa del cosa, mundo. ¿por qué no nos pasamos un poquito de listos? Y ya que estamos aquí con la máquina del tiempo, lo aceleramos todo, vamos al futuro y vemos cómo va a ser Sopa de Letras, cómo va a ser Jotalen, cómo va a ser el disco nuevo de Juanjo. No. Yo no lo veo. Espera, no, tranquilo, porque es que todavía tenemos que hacer una cosa muy importante. Y es que tenemos que dar las gracias a nuestra audiencia, porque este ha sido el mejor año de nuestra historia. Y atención, que vamos a por más. Sí. Pero de momento, Siempre. gracias porque esto ha sido posible por ustedes. Gracias. Y en 2025 se vienen muchas cositas en Aragón TV. Espera, que ahora te lo cuento. Ah. En 2024 te obsequiamos cada día con la mejor versión de tu tierra. Pero tú nos has hecho el regalo más grande de todos. El mejor año de la historia de la cadena. Y prepárate, porque esto no acaba aquí. ¡Ay, Dios mío de mi vida! Aunque la Navidad llega a su fin y ya solo nos quedan los Reyes, en Aragón TV los regalos no han hecho más que empezar. Porque este año habrá sorpresas para todos. También en 2025, cada día es un regalo. Claro que sí. Muchas gracias, señor. Muchas gracias, señora. A todos. Y en 2025 se vienen muchas cositas. He tenido un déjà vu. Rum. Muchísima atención porque este 2025 vuelve la MotoGP Aragón TV en exclusiva desde Aragón para toda España, para todo el mundo, el Gran Premio de Aragón de MotoGP. Bueno. Yo me estoy poniendo ya como una moto y la gente también. Mira cómo se está arrancando ya Juanjo, porque yo creo que ha llegado este momento. Hemos dado las campanadas, hemos dado 12, no nos hemos equivocado, ha salido todo perfecto. Yo creo que ha llegado el momento, Juanjo, para que nos cantes algo. Venga, nuestro potro salvaje No, va vamos a cantar. brindar, venga. brindamos va. primero. Venga. Brindamos. Por la Jota y por nosotros y por este año que va a ser increíble. Increíble. Por Aragón TV. Y por Aragón. Y ahora os voy a cantar. Y ahora por tu voz, Juanjo, que es un regalo. Venga. Por favor. Ala, que se te apodera. Venga, que se te apodera. Venga, voy a cantaros una rondadera que me ha escrito María Teresa Pardos para todos ustedes. Dale. Del corazón de Aragón,
12 campanadas vuelan del corazón de Aragón, deseando a todo el mundo alegría, paz y amor. Alegría, paz y amor, 12 campanadas vuelan. ¡Vamos! ¡Qué maravilla! Bravo, ¡Qué maravilla, bravo, Juanjo! Me iba a animar a cantar yo ya, pero me callo No, mejor. yo creo que ya. No, me callo. El pabellón se dice si está altísimo. No, ya, insuperable. Broche de oro espectacular. Maravilla. Cariño, ¿cómo ha ido? ¿Cómo ha ido? Ahora ya sé que lo has hecho todo. Mira, ¿Cómo ya ha ido la está, experiencia? ha ido increíble, tenías razón, se me ha hecho cortísimo y me quedo con ganas de más, ojalá repetir algún año más con vosotros dos, la verdad. Ojalá. Y nada, gracias porque me lo habéis puesto súper fácil, me he reído y ha sido de verdad un lujo. Y gracias a todos por venir. Gracias. Gracias. ¡Feliz 2025! ¡Qué maravilla! Mira, Juanjo, tienes carteles por ahí. Juanjo, todo. te vamos a seguir muy de cerca este año. Todos tus éxitos los vivimos con muchísimo cariño. Y también, Sí. Miki, te vemos en Sopa de Letras. Hombre, me vais a ver en Sopa de Letras, ya lo digo, de lunes a viernes, Ay, ay. todos los días estaría allí. Y a ti te vamos a ver en Aquí y Ahora y en J-Talent. J-Talent, ahí Y vamos en a muchos estar. más sitios que mírala, Sí, Blanca, belleza. eres la mejor. Ay, Sí, señor. gracias, Juanjo. Gracias Sois a ti, maravillosos. ¿eh? Repetimos cuando queráis. No, Ha por sido un dentro de placer. 18 años, nos Dale venimos con la otra vez. palanca. Bueno, pues ahora sí que sí, es hora de decirles hasta luego. Les dejamos, no cambien de canal, con Bienvenido 2025 con Adriana Benia, una gala espectacular y que tengan el mejor año de sus vidas. Chicos, gracias. Vamos con ello. ¡Feliz 2025!